Buonasera a tutti. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este encuentro llamado El que tenía 20 años y dijo infinito. ¿Por qué el hombre, que es una criatura infinita, desea el infinito? Esta pregunta nos la ha planteado el 18 de mayo del año pasado una estudiante musulmana ante 100 estudiantes más o menos que cursan en el curso de italianística en la Universidad del Cairo, en Egipto. Al final de una conferencia organizada por la fundación de la que soy presidente y Centro de Estudios de la Región de Marche de Roma, con la colaboración del Instituto de Cultura de Cairo, Sabatini, con ocasión de un evento acerca del infinito Mediterráneo, este era el título, pretendían alabar, entre comillas, la poesía del Egipto. Fuimos invitados y participamos en esta iniciativa que promovimos con este nombre, con este proyecto que se llama Infinito 200, que fue pensado por Dante con ocasión de la reescritura del infinito por Giacomo Leopardi. El encuentro de hoy se centra justo en ello. Che è una creatura. El hombre es una criatura finita, limitada. ¿Por qué desea el infinito? Esto me ha permitido entender dos cosas. La primera es que saber de qué está creado el hombre y de qué estamos creados nosotros hoy ya no es un hecho descontado. No podemos darlo por sentado. Es más, quizás este debería ser la primera idea para trabajar en ámbito educacional. Come volete chiamarlo? Un lavoro culturale che Un trabajo cultural que sea definido así, si lo queremos hacer, considero que los sujetos que hacen un buen trabajo cultural son cada vez menos. Hay muchas iniciativas, pero al fin y al cabo, las que verdaderamente cuentan son aquellas que hacen pensar a quién es el hombre y cuál es su destino, y son cada vez menos. Y este potente interrogante, este poderoso interrogante es el mismo que le hace escribir a Leopardi en El campo nocturno, le hace hablar de aquellos factores que nos caracterizan la naturaleza humana. Hombre, si eres sombra y polvo, ¿cómo es que sientes otras cosas? La Fundación quiere responder al reto de este trabajo educativo y cultural, fundado en la conciencia que la vida del hombre no está definida por su límite, por su ser finito, sino que está dominada por esta tensión última, la tensión a dar una respuesta última a lo que se puede llamar, como dijo el meeting, felicidad, o aquello por lo que merece la pena vivir, no un sueño efímero, sino como afirmación de la presencia de algo más allá que lo suscita. La Fundación quiere responder porque la poesía que proponemos está caracterizada por temas de Leopardi, la infinidad de los espacios, la esperanza, el silencio, entre otras cosas. La segunda cosa que nos hace entender y que personalmente me despertó a mí la pregunta, a mí y a la estudiante, es lo importante que es la poesía de Leopardi hoy.
Por eso debemos centrarnos en la importancia después de 200 años a partir de la escritura del infinito. Con Davide se ha definido este proyecto Infinito 200, colaborando junto con el Centro de Poesía Contemporánea de la Universidad de Bolonia, el Centro de Estudios de la Región Marche, y desde el punto de vista institucional, colaborando junto con las celebraciones oficiales de 2019, el Centro Nacional de Estudios Leopardiano de Recanati lanzará todo ello, y el presidente es Fabio Corbata. Nosotros seguimos colaborando junto con él. Es un hecho interesante que la primera etapa se realizó en el Cairo, casi para intentar conjugar dos culturas tan diferentes, pero que tienen en común el infinito, al que tenemos tensión todos. También es interesante el hecho de haber presentado el 17 de mayo pasado el poema del infinito en el Mokatam ante la comunidad de los coptos Zavalind, es decir, los recogedores de basura, 70.000 personas que recogen toda la basura del Cairo, más de 20 millones de personas. A este encuentro después le siguieron los encuentros públicos del 12 de abril en Roma y del 29 de mayo en Stoccarda, Alemania. Pero la idea que ha animado este proyecto es pensar en una fiesta caracterizada por numerosas citas, ocasiones y eventos liderados por diferentes entidades en Italia y en el extranjero. Entonces es un conjunto de fiestas y manifestaciones en las que las personas quieren celebrar la poesía. Y los promotores, los organizadores, es decir, nosotros, simplemente emprendemos estas manifestaciones, música y otras iniciativas pertenecen a un listado que crece cada vez más. Se trata de iniciativas que se proponen en diferentes centros culturales o asociaciones de Italia y del extranjero. Por tanto, es una fiesta en la que todos pueden participar con un pequeño o grande aporte. Y antes de pasarle la palabra a Davide Rondoni, me gustaría recordar dos otras iniciativas promovidas por la Fundación Claudi en esta segunda parte del año. La primera es la edición 6 del pequeño Festival de lo Esencial. Cada año nosotros trabajamos con esto en Roma, pero este año lo haremos en Milán, el 14 y 15 de septiembre en el Centro Cultural Rosetum de Milán. Las 4 palabras las elegimos nosotros cada año y las 4 de este año y de esta edición de Milán van a ser propuestas para enfocarse en lo esencial y de nuestra época, y son nacimiento, fuerza, sorpresa y finalmente siempre. Promovido colaborando con la Asociación Amici di Marzo, el Semanal Tempi, la Asociación Esserci y Altamente Factory, la cita de este año propone diferentes artistas, diálogos, encuentros y hasta un desfile de moda acerca de Dante, el poeta italiano. Quizás Davide ya nos adelantará algo acerca de lo que significa hacer un desfile de moda con Dante. Es que en Milán hay una semana de la moda justo la semana siguiente. Entonces nosotros empezamos haciendo desfilar con el tema de Dante. Me parece la forma más adecuada para empezar. No podemos hacer desfilar a Armani, lo que hacemos es un desfile con Dante. Y salimos ganando, creo. El primer ministro Matteo Salvini aceptó la invitación a un cara a cara acerca de los temas de renacimiento del país. Y entre otros en el festival participarán Omar Pedrini, un cantante, el crítico literario Filippo Laporta, Buscaroli Beatrice, algunos filósofos italianos como Giovanni Maddalena, Pertosa, Di Bella, Pintus, etc. Entonces el programa es muy rico, hay muchas cosas. El programa se publicará en la página web acerca del pequeño Festival del Esencial. La otra iniciativa en la que estamos pensando es un intercambio cultural que la Fundación Claudio crea colaborando con Urbino y en la Universidad de Tula, Universidad Rusia, que es la ciudad donde nació Tolstoy. Y se realizarán workshops, talleres aquí en Italia, en Rusia,
acerca de escritores como Tolstoy y Claudio. Yo iré personalmente a Tula acompañándole a los estudiantes, Gabriele Godoni y 3 estudiantes de la Universidad de Urbino, como decía antes, y de Macerata, desde el 1 hasta el 5 de noviembre. Los estudiantes rusos, acompañados por su profesor, llegarán a Roma y a Las Marche desde el 27 de septiembre hasta el 2 de octubre. Estas iniciativas se involucran en un programa mucho más alto que la Fundación Claudi promueve y organiza cada año, además del Festival de Verano en Palacio Claudi, dirigido por el maestro Torresetti, que está aquí con nosotros, el violinista, el Premio Internacional de Poesía Le Stanze del Tempo, que es un premio, y invito a aquellos que están interesados en presentar sus poesías, que lo hagan, que las presenten, porque estamos todavía están disponibles a aceptar más propuestas. Tenemos también la página de Facebook, que esa nunca falta. Gracias a todos y que aprovechen del encuentro. Sempre caro y questa siepe. Siempre querido me fue este esta yerma colina y este arbusto. Profondissima quiete. Io nel pensiero
mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento, odo stormir tra queste piante. Io Comienza desde el principio. Siempre querido me fue este yermo cerro, y este cerco que da tanta parte, a la mirada excluye del último horizonte, mas sentado y mirando interminables espacios de allá lejos, sobrehumanos silencios y su hondísima quietud, me quedo ensimismado hasta que casi el corazón no teme, y como el viento, cuyo trágico escuchar entre las hojas a este silencio sin fin, esta voz voy comparando y pienso en lo eterno y en las muertes, estaciones en la vida presente y sus sonidos, así a través de esta inmensidad se anega el pensamiento mío y naufragar en este mar me es dulce. Esta poesía que todos conocemos y no conocemos en esta circunstancia del bicentenario de la escritura de esta poesía, creo que es necesario volver a mirarlo, volver a planteárnoslo. He tomado muchos apuntes y comentaré este texto como me viene. He escrito un libro sobre esta composición un poco más ordenada, pero creo que merece la pena volver sobre él por dos motivos ante todo. El primero de ellos, ya hablaba de él el profesor Ciambotti, es que el texto que tenemos ante nosotros es un texto que nos habla a todos misteriosamente, habla a todos porque habla de una cosa que se refiere a todos nosotros, y cuando Leopardi quiere decir por qué surge el problema del infinito en la vida de un hombre, usa una frase muy fuerte porque dice que ¿dónde encuentra placer el alma aborrece que concluya? El problema del infinito no es un problema filosófico, no es un problema que uno se lo plantea porque no tiene nada más en lo que pensar o porque tiene pensamientos profundos, sino porque el alma aborrece que bajo el puente se haya quedado una familia entera. Aborrece el alma que en otras cosas que en el alma encuentra el placer. No es el placer de la nocilla. En la nocilla también el alma encuentra el placer, pero lo que nos mantiene el alma, el amor, la amistad, una vida, una cosa querida para nosotros, cuando esto concluye, el hombre aborrece, es un verbo del 800, pero conviene decirlo, aborrece, porque si no se diera el problema del infinito, no aborrecería el final, lo aceptaría y se acabó. Se ha dado y ya está. Sin embargo, algo dentro de ti aborrece este final. Por eso se plantea este problema del infinito, porque el problema del infinito no es solo un problema que surge al final de una serie de reflexiones, sino que es un problema que surge en la vida de la experiencia, en lo más vivo de la experiencia. En palabras de Leopardi, suena tan claramente y hondamente para todos, se encuentra en el disgusto, encontrarse en esta vida como el gusto o el disgusto, el placer o la falta del mismo. Y cuando acaba algo en lo que el alma encuentra placer, el hombre aborrece este final. Y por tanto surge el problema del infinito, y no surge a un determinado nivel de pensamiento, sino en el germinar primero de cualquier experiencia. Tanto la experiencia de ver una cosa bella, o sentirla, o encontrarse con una persona bella. Poned lo que queráis, pero en el germinar inicial de la experiencia, no al final de los pensamientos, surge esta pregunta del infinito. Y un chico de 20 años se lo plantea, porque entonces en cierto sentido es un hombre joven el que se planteaba esto. Leopardi es un joven cuando plantea esto, y la chica que Máximo ha citado antes no es una filósofa. Este es el motivo por el que echar cuentas con el infinito no es solo echar cuentas a la literatura más profunda, sino que es un elemento germinador de la propia experiencia. La segunda cosa es que recordar
que nuestra identidad está vinculada con el infinito, quizá hoy es más urgente de lo que no lo era hace 50 años, que empezó a gritar esta cosa en las aulas de la escuela, cuando decía o estás vinculado al infinito o lo estás al poder, o la respuesta a la pregunta ¿yo qué soy?, que dice Leopardi, o la respuesta es el infinito, o tu identidad, vuestra identidad, teniendo en cuenta todos los discursos de identidad de género y la falta de identidad. A día de hoy, o tu identidad está relacionada con algo que está, o sea, tu identidad está vinculada a algo que sea infinito, o si no, tu identidad está convencionada, está ligada con algo que tiene que ver con el poder. No tanto el poder de los ministros o del gobierno, más bien otro poder, a menudo el poder, un extraño poder ahogado que te ahoga, que es el decidir pertenecer a algo que te conviene, que te permite que te surja la peor tipo de esclavitud, que es intentar salvar el culo. Cuando estás bien, todos estás todo el mundo piensa bien de ti, pero es un tipo de esclavitud, servir a un tipo de poder. Se trata de un tipo de época, porque, bueno, vosotros quizás sabéis mucho más que yo, por tanto me insistí excesivamente, porque está dominado por el ansia. Se encuentra, por tanto, una edad del ansia, porque cada vez se está más vinculado la idea de la identidad, lo que haces, a lo que piensas, a lo que eres capaz de llevar a cabo, porque mientras lo llevas a cabo está muy bien, pero cuando haces una equivocación, tú eres esa equivocación y por tanto aumenta este nivel de ansia muy fuerte, porque es como si no hubiera otra posibilidad. Entre tú y tu acción no hay un margen. Estás vinculado, el contenido de la palabra yo coincide con lo que haces, o si quieres con las preferencias sexuales o de diferente género que haces. Este hacer coincidir con la persona con el acto, la identidad de la persona con el acto, aparentemente podría ser una gran liberación, pero no es sino una esclavitud del ansia, porque mientras hablamos de lo que llega, muy bien, pero cuando empiezan a suceder lo que podemos llamar equivocaciones, tú te conviertes en un error, y por tanto vives en el ansia, y no es difícil. Es muy difícil no ser esclavo y es muy difícil no discutir, porque acabas siempre diciendo, si me pones en discusión lo que digo, pones en discusión mi identidad. No, pero no es una cuestión. Lo que tú has hecho es una chaqueta. No es que yo discuto de tus actos y discutiendo de quién eres tú. Es fácil que a día de hoy que la persona coincida con el acto, es una cosa gravísima, porque hace crecer una gran ansia decir que estamos vinculados al infinito y plantearnos el problema del infinito gracias a este texto maravilloso de Leopardi. Y como signos habría que profundizar, pero no me voy a detener. Tiene mucho que ver con la vida que vivimos, ¿no? Con la actualidad en muchos sitios. Se percibe esta presión y se respira, porque acordarnos de que uno está hecho de infinito, que tu identidad está vinculada al infinito, es liberatorio. Es la verdadera liberación. Y si no tienes nadie que te lo recuerda, pues un poco te ahogas en el ansia. Y en muchas otras formas de poder. Siempre querido. Me resultó este yermo cerro. De hecho, es una de las palabras que hemos introducido en el festival. ¿Cómo uno puede decir siempre? ¿Qué significa este siempre? Siempre querido me fue. En la literatura, poesía, en sentido estrecho, restringido, pensamos que las poesías nacen así. Entre 1000 inicios posibles, él ha querido optar por este. Cuando empezamos los manuscritos, bueno, no quiero ir al elemento filológico. Siempre querido. Bueno, podría haber empezado en 1000 millones de formas. Siempre querido me fue este cerro querido, este yermo cerro. ¿Por qué siempre? Siempre caro me fue. Siempre querido me fue. Me fue este cerro yermo. Empieza con un tiempo, siempre querido, con esta nota efectiva
tan incisiva. Desde un punto de vista literario hay una forma bastante simple de analizarlo. ¿Hay alguno, no sé, estáis escondidos, os que escribís poesías aquí? Bueno, quizá a lo mejor todos, un poquito todos escribís poesías. Quien escribe poesía sabe muy bien que existe siempre la tentación de decir, ah, este camino, este cielo, este mar. ¿Pero qué mar? ¿Cuál es el mar? Para ti es este mar, pero para mí no significa nada. Escribe este porque está lleno del énfasis del mar que tienes ante ti, pero la persona que tienes ante ti. Pero cuando dices este camino, al lector le llega, ¿camino cuál? A mí no me estás transmitiendo ningún camino concreto. Por tanto, Leopardi, que es un gran poeta, a mi entender, crea un espacio afectivo. Siempre querido me fue. Este Cerro Yermo y este cerco no están en suspensión, sino que están ya dentro de una situación afectiva que ya él ha creado. Siempre he querido, y tú puedes imaginarte durante algún momento este muchacho que iba a menudo, iba, subía, bajaba. Por tanto, es un espacio en el que este cae con una plausibilidad. Es plausible. Esto desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del arte, de la poesía. Pero un chico que dice siempre, siempre, es un sentido del tiempo. Bueno, lo dejo aquí. Ya si acaso lo retomaremos al final. Siempre querido me resultó este yermo cerro y de esta cerco que desde hace de tanta parte repite demasiadas veces esto, lo otro y empieza a enseñarlo en rojo. Y aquí la profesora le hubiera dicho, esto es un incapaz, repite muchas veces ese. Pero muchacho, no puedes, repites demasiadas veces los determinantes. Pero en poesía lo puedes hacer, todo se puede hacer porque todo se mantiene en pie en poesía. Aquel, hay otro gran famoso, Cuel ramo. En ese ramo del lago de Como se encuentra en la obra Los novios de Manzoni. En esta suspensión, este cerco, este yermo cerro, en el primer boceto en prosa de Leopardi, como muchos poetas, como el que os habla en este momento, primero escribe las cosas en prosa y luego las pone en esta difícil poesía, ritmo, las palabras. Bueno, él, os digo, había escuchado, dice, cuán querida me fue este lugar y este Roberto. De hecho, Ungaretti, que estudia mucho esta fracción, dice, empieza con el Roberto, con la zarza, y acaba en el cerco. Es como empezar con la Biblia y acabar en el jardinero. Ungaretti siempre tiene razón. Tenéis que entender que Ungaretti siempre tiene razón, pero en este caso no tiene razón Ungaretti, porque hay una ironía, y ironía tiene Pirandello, pero no tiene esto. Ironía es cambiar el discurso, a ver qué significa. Empieza por el zarzal, y el zarzal es algo que empieza allí, y por tanto se sabe que el zarzal se traduce en 7 lenguas. El zarzal nunca se dice, en su escuela dice, la Biblia es el libro de mi juventud. Él dice esta cuestión. En este verso bellísimo dice, hay un hecho con un último horizonte. ¿Conocéis el penúltimo horizonte? Es posible un penúltimo horizonte. ¿Por qué me dices el último horizonte? Es que no, hay un horizonte que no sea último. El horizonte, por definición, tiene que ser último. Por tanto, está clarísimo que está recargando esta palabra con algo. Yo creo que no existe la posibilidad de hacer citas. Los grandes obispos anglicanos que estudiaban las palabras que encontraréis en el ensayo del año que viene, de mi ensayo del año que viene, os invito. Es una invitación que hace Leopardi para suscitar. Son palabras que suscitan el indefinido. El último horizonte es como decir, no es solo horizonte, es que va más allá, el último. La mirada
cierra, excluye. El monte Tabor, que en ella estaba en Recanati, pues bueno, sabes. Uno ve este cerro y dice, bueno, esto es todo, pues vaya. Y dice, estoy mirando, interminable. Al final del verso dice, como mirar una poesía es como mirar a una bailarina que baila, no es un discurso lógico, hay que mirar los movimientos interminables y luego vuelve espacios. Al final del verso es como decir, estás mirando interminables y sigue. La mirada lo excluye, pero sentado y mirando, ¿cómo? Sentado y mirando, me pongo como banalizando, bueno, es un cerco, ¿qué es lo que haces? Te sientas, no, miras más allá, ¿qué es lo que está sucediendo? Sentándome y mirando, es decir, poniéndome en la posición, tenéis presente la escultura de Rodin, el hombre que piensa, que reduce, o sea, que lleva a toda Europa la idea de el hombre pensando, o Cristo pensando después de la pasión. Entonces, el profesor Giovanola escribió un gran ensayo en la Universidad de Génova, esta posición del cuerpo, sentado y mirando, es la posición del hombre meditativo, no solo que me retiro, sino que sentado y mirando, por tanto también el cuerpo tiene que ver con la reflexión. También el cuerpo tiene que ver con la poesía y este es el motivo por el que yo a menudo repito que los ordenadores nunca harán arte porque no tienen la posibilidad. No es que no sean inteligentes, incluso a veces más que los hombres, pero no tienen la inteligencia del hombre, no tienen el cuerpo, puesto que nosotros somos una unidad inextinguible entre cuerpo y alma. Y si acaso el ordenador tiene solo la mente. Y por tanto nunca podrá llevar a cabo el arte, porque para el arte él mira la realidad, para el arte se quiere mirar la realidad y para ello el cuerpo es importantísimo. Por tanto, en interminables espacios, más allá de ello, sobrehumanos silencios. ¿Qué es un silencio sobrehumano? Yo me lo he planteado varias veces. ¿Cuándo es que nosotros podemos escuchar, nosotros un silencio sobrehumano? Sí quisiera decir, y lo digo así, sin más, porque es un ejercicio de lectura que todos debemos hacer. ¿Qué quiere decir sobrehumano silencio? ¿Has escuchado alguna vez un sobrehumano silencio? ¿Te acuerdas de haber recordado, de haberte detenido? Bueno, vas al mar, a la montaña o en ciertos momentos. Yo recuerdo indistintamente haber escuchado un sobrehumano silencio. Estaba en un puente en Lima, capital de Perú. A las 3 de la noche... Es un puente en el que había mucho tráfico igualmente, porque es una gran ciudad sudamericana, como las asiáticas, pues se mueven a todas horas. Mientras caminaba sobre ese puente, gran tráfico por debajo, no había silencio. Pero en un determinado momento, empiezo a llevar a las 3 de la mañana, volvía de una conferencia, veo llegar 3 figuritas, 3 niños, entre los 3 y los 4 años, por encima, en el gran caos de Lima. Viendo esto yo he sentido un sobrehumano silencio, porque el silencio no es solamente una vicisitud exterior. Hablo del silencio porque cuenta mucho en esta poesía, ¿eh? Es una cuestión también que te sucede, que te acontece, porque un silencio puede ser llamado sobrehumano porque es una experiencia sobrehumana la que estás haciendo. Sobrehumano arriba, sobrehumano abajo. Por tanto, sobrehumano. Y quietud profundísima. Yo me finjo en el pensamiento, me finjo, no quiere decir que está fingiendo, no, como la ficción, creo imágenes, empiezo a pensar imágenes, me finjo. Pensamos que el hombre no tiene ninguna posibilidad, y como esta citación la hago exacta, pensamos que el hombre no tiene ninguna posibilidad, no solo de facultad cognoscitiva o la de amar, sino tampoco la imaginativa es capaz de concebir, sino solo el infinito, solo lo indefinido.
Dice, nosotros no tenemos ninguna facultad, ni la cognoscitiva, ni la facultad de amar, ni siquiera la imaginativa, la de imaginar el infinito. Y de hecho, dice, en el pensamiento me finjo, intento imaginar el infinito, intento crear una imagen de este sobrehumano silencio en el horizonte, intento crear una imagen donde, por poco, el corazón no se asusta. No quiero hacer demasiadas citas, pero el centro de la persona se piensa que se pierde el miedo. El que el corazón no tema, el perder el miedo, que es más allá que no solo no tener miedo, por poco no. Entonces, el corazón pierde o no pierde el miedo. Bueno, está ahí. Como tengo que imaginarme de esta forma, lo que siento es que me encuentro en los límites de la pérdida del miedo. Por poco no pierde el miedo. Está en el límite justo en la tranquilidad. Es lo que hace notar la nulidad que estás para caer cuando dice el hombre se confunde casi con la nada. ¿Y qué quiere decir casi nada? Tú escuchas la nada, pero hay algo. Por tanto, casi el corazón no teme. Y por tanto, sientes el perder la pérdida del miedo, pero por otro no. Escuchas el límite, las dos partes de la medalla. Sientes las dos partes de la medalla, el infinito y la nada. El finito y lo finito y lo infinito. Nos lleva siempre allí. Tiene que hacer el arte, la poesía. Tiene que llevarte siempre donde está la verdad, porque en la verdad sientes siempre la nada y lo casi. El poco que no teme y lo que teme. Tienes que llegar hasta aquel límite. Hasta que casi el corazón no teme. ¿Veis que está en la mitad de la poesía? Justo en la mitad. De hecho, ahora nos paramos en la mitad del poema y escuchamos el maestro Torresetti de nuevo.
La presenza della musica La presencia de la música no es un puro caso de decoración, aparte que Bach nunca es decorativo, porque Bach es Dios. Sin Bach no tendríamos ni Tiziano Ferro ni Vasco Rossi, que son dos cantantes italianos. Los músicos lo saben. Pero todo arte, y en la música esto es mucho más patente, todo arte está caracterizado por medida, forma. Los músicos son los artistas más aburridos, entre comillas, no como cuando suenan, cuando tocan un instrumento, solo cuando son personas, porque se parecen a profesores de matemáticas. El arte está caracterizado por medidas y en la música esto es lo máximo. Hay mucha medida. Yo les voy a hablar de Pitágoras, ya conocen estos personajes. ¿Por qué se lo digo? Porque estamos hablando del infinito a partir de una obra de arte que es el lugar de la medida. Ungaretti, que nunca se equivoca, dice, ¿qué es la poesía? Es el misterio que va de la mano de la medida. El misterio y al mismo tiempo la medida. Y decía, no es la medida del misterio, porque no existe la medida del misterio, pero sí la medida que parece oponerse al misterio y en cambio lo expresa. El arte es igual, está caracterizado por medida, entonces parece oponerse al misterio, a lo infinito. En cambio lo expresa. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas cabe subrayarlo, hay que ser conscientes de los temas que encaramos. Uno de los problemas principales es que para los griegos el apeiron, Aristóteles, es lo ilimitado. Y esta era una concepción negativa, ya que para la cultura griega, pero también para nosotros, lo ilimitado es horrible. De hecho, para los griegos se hablaba de océano. Aquellos que se iban por el océano, por el mar, estaban locos, porque afrontar lo que no tiene forma era como ponerse en las riendas del caos. Por eso la palabra infinito, apeiron, como lo traduciríamos, es en realidad ilimitado. Esto puede hacer despertar el problema del caos, porque el infinito es el caos, es lo que no tiene medida, lo que no tiene forma. Este es un problema que les dejo abierto. Si quieren pueden leerse un libro que se llama Breve Historia de Infinito en Matemáticas, que encara la cuestión. En pocas palabras, habla del hecho que las matemáticas han reflexionado mucho sobre ello. Cantor lo ha hecho, Florensky también, Simone Weil lo ha hecho también. Muchos filósofos y matemáticos han pensado en el tema del infinito, han reflexionado a propósito del infinito actual. Entonces, si les interesa, pueden leerlo. Se puede hablar de infinito en poesía y física, porque la ciencia tiene que ver con la medida también. Y las matemáticas se han preguntado, ¿pero el infinito qué es para nosotros? ¿Y por qué empieza a partir del arte y de Aristóteles? Porque el arte da forma y expresa a través de una forma algo que es infinito, es misterio, no tiene una forma específica. De hecho, aquel genio llamado Rilke, un poeta que quizás conocen ustedes, traduce el infinito como todo grande poeta de 1900 que intenta traducir este poema y se da cuenta de que en alemán la palabra que se debía utilizar para el título se parecía más a la palabra apeiron, es decir, ilimitado. Entonces habría tenido un matiz negativo. Aun siendo alemán, deja el título el infinito, como en italiano, porque, según parece, hay una diferencia de matiz entre la experiencia de lo ilimitado y la experiencia de lo infinito. Lo ilimitado pertenece al reino del lenguaje matemático y en este sentido el lenguaje matemático va en crisis a menos que no se transforme en una sapienza casi pitagórica, más arcaica o una teología moderna. Pero esto se queda un problema. Lo infinito es otra cosa entera y completamente diferente. No es lo que no se puede contar. Lo infinito es otra cosa. De hecho, algún pensador lo entiende. Borges, que es otro genio, dijo que el concepto de infinito corroe los demás conceptos, porque cuando tenemos que ver con el infinito siempre ponemos en crisis muchas cosas. Esto también a nivel existencial. Si el infinito llama a la puerta de tu casa, muchas cosas van en crisis, muchas formas no se tienen de pie, se vienen abajo, muchas medidas. Entonces,
encarar la cuestión del infinito, y ese es un umbral de investigación, significa tomar diferentes caminos que pueden acceder a otros lenguajes como las matemáticas, la música, etc. Pero al fin y al cabo, y aquí volvemos al poema, a la poesía, el hombre si dice algo lo hace. Por tanto, las experiencias que hacemos con otros lenguajes tienen que llevar a la palabra para expresarse. El hombre no conoce al mundo sino solo a través de la palabra. Por eso Zuckerberg y otros han tenido éxito con las palabras, porque han entendido que el hombre al fin y al cabo es un ser al que le interesa hablar y mantener la palabra, o sea, hacer las cosas. Por tanto, si el hombre habla, gana, tiene éxito, porque nuestra experiencia está caracterizada por palabras. Nuestra experiencia nos llega a nuestra conciencia a través de las palabras que usamos. Yo digo que tú puedes decir, y esto es verdad, que una lágrima expresa mucho más que 1000 palabras, ¿no? Esto lo diríamos todos, pero hay que volver a la palabra, hay que volver a las palabras más adecuadas para expresar la experiencia que muchas veces es áfona o imposible de expresar. Cuando se cayó el puente en Génova el otro día, yo lo primero que hice es mandar un poema que había escrito, porque en algunos instantes, cuando faltan las palabras, hay que tomar la palabra, hay que hablar, porque el hombre está creado para comunicar con palabras. Ungaretti en la trinchera lo ha hecho, o muchos otros importantes poetas lo han hecho, porque solo la desventura está muda. La desventura no tiene palabras, dijo un famoso poeta. La desventura, el fracaso parece nada, pero el hombre tiene que intentar comunicar. Entonces, el tema del infinito se puede encarar de diferentes formas. También la matemática lo puede encarar. Pero esto nos devuelve al problema de la naturaleza del lenguaje humano. No voy a profundizar la cuestión, pero lo infinito parece poner en entredicho y en crisis lo que tiene forma, la medida, el concepto. Entonces, ¿cómo podemos decir algo que no se puede conceptualizar, que no tiene forma? ¿Cuáles palabras utilizaríamos? Y esto se lo digo para que entiendan que encarar a la cuestión del infinito nos invita a estar en un lugar que no es diferente de la poesía. No significa que todos tenemos que escribir poesía, pero no podemos estar en un lugar diferente que la poesía. Tenemos que estar aquí si queremos encarar la cuestión del infinito. Y cuando hablo de poesía no hablo de un género literario especial o lo que yo escribo. La poesía significa nivel de intensidad del lenguaje. No podemos estar en un lugar diferente de la poesía si queremos hablar del infinito y de la conexión entre la experiencia humana y lo infinito. De hecho, los griegos, en la filosofía y no en la poesía, no consiguen gestionar, manejar de forma positiva el concepto de apeiron. Sigue siendo algo ligado a lo negativo. Nosotros, cuando hablamos de infinito, queremos referirnos a algo positivo. Yo te amo infinitamente. Me gustaría estar aquí hasta el infinito. No es algo negativo, por definición. Entonces hay un pasaje un poco diferente, por razones históricas. Entonces, este poema nos hace reflexionar mucho. Hemos llegado, como os había dicho, a mitad. El corazón no teme, no tiene miedo. Entonces, Leopardi define estos idilios como aventuras históricas de su alma, de su estado de ánimo. Aventuras históricas de su estado de ánimo. Siempre se ha interpretado esta poesía, de este poema como si fuera el infinito un momento de éxtasis, casi algo zen, budista, como si él se hubiese convertido en un budista, Leopardi. Bueno, Recanati esto sería muy difícil, pero bueno, es como si de improviso, Leopardi hubiese descubierto lo infinito, ¿no? Pero en cambio él habla de una aventura histórica. De hecho, siempre me he preguntado a mí mismo, ¿pero qué pasa en este poema? ¿Por qué en un momento dado este hombre me dice que su corazón casi no teme? Me hace sentir que es posible no temer y al final el naufragar es dulce para él. No es lo mismo, ¿no? El corazón casi no teme y el naufragar me es dulce. Son dos cosas, dos experiencias diferentes. Entonces yo creo, y esta es mi personal interpretación, que es algo, ¿no?, diferente. Entonces, este libro es muy interesante en este sentido. Yo he hablado con muchos expertos acerca de la cuestión y están todos interesados en ello. Pasa algo. Y pasa algo justo en la mitad. Es como el viento.
y como el viento, cuyo tráfago escucho entre las hojas. A este silencio sin fin, esta voz voy comparando. Algo está ocurriendo. Sucede que hay el viento. Está el viento. Ocurre el viento. Y él sale de la ficción. Ya no es alguien que finge, sino que compara, conoce. El hombre conoce a través de la comparación. ¿Y qué es lo que compara el hombre? Aquel silencio infinito, imaginado, que no ve, del que no tiene una experiencia personal directa. Claro, puedo imaginármelo, pero ni siquiera puedo imaginarme el infinito silencio. Entre aquel infinito silencio y esta voz, yo voy comparando estas dos cosas diferentes. Aquí podríamos decir muchísimas cosas, eso es verdad, pero aquí en este lugar no me importa hacerlo. Leopardi es un lector de la Biblia. El viento entre las hojas sabemos que es algo que sirve para representar la voz de Dios y no hay que haber leído la Biblia para saberlo. ¿Cuál es la voz que puedes comparar a un infinito silencio y un infinito que puedes comparar a una voz? ¿Qué es el silencio que habla o una voz que tiene dentro de sí el silencio? ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Entonces, quizás Leopardi ha oído la voz de su mamá, quizás, quién sabe, a lo mejor era la voz de alguien más. No nos interesa, no tenemos que hacernos los asuntos de los poetas, debemos pensar en nosotros mismos, no nos tienen que interesar las cuestiones, nos tenemos que interesar en las cuestiones de los poetas. ¿Vale? Tenemos que interesarnos en nuestros asuntos. Pero bueno, pensemos en Silvia, dedicado a Silvia, se llamaba Teresa. Vale, entonces Leopardi no quiere decirnos sus asuntos y ningún poeta nos quiere comunicar las cosas, ¿no? Cuando hablaba de a Silvia, en tus ojos huidizos y rientes, ¿no? Entonces, cuando alguien dice infinito silencio y esta voz, tú tienes que pensar en ti mismo, no en él. ¿Qué es para mí un silencio que es también una voz? ¿Y qué es lo que yo comparo? Comparar una cosa, el viento, entre las hojas, comparar es una señal. Es un signo, quizás el de la voz de la mamá, de Dios, quién sabe, pero es un signo. El viento entre las hojas es como un signo de cualquier naturaleza. Entonces, este hombre en un momento dado ya no finge, sino que empieza a comparar el objeto misterioso, imposible de imaginar para él, con un signo. Entonces, introduce un posible conocimiento. Nosotros somos una civilización que está perdiendo la cultura de los signos. Tenemos numerosos pequeños signos, símbolos, que son eficaces. Por ejemplo, yo le doy aquí, clic, y es un signo. Pero este no es un signo, es un símbolo. Quizás la cultura nos quiere tranquilizar un poco, pero no es así en realidad. La experiencia de la cultura vuelve algunos signos más normales. Saliendo de la cultura del signo, uno está un poco más desorientado. Los signos son un poco raros. Por tanto, hay que dejarlos siempre inertes, no interpretarlos, porque tenemos miedo de los signos. Necesitamos símbolos, queremos signos eficaces que se den inmediatamente. Y sin embargo, el signo introduce la libertad. Porque aquí, en mi entender, sucede algo, esta es mi idea de cómo sucede que como el viento, en cuanto al viento, apenas el viento siento en estas plantas, de hecho sucede que en ese momento, después del voy comparando, llega él y pienso en lo eterno. En las muertas estaciones y en la viva presente y sus sonidos, un sonido, un sound. Y aquí los filólogos estudian, sovienen, ¿no? Me acuerdo de lo eterno, recuerdo lo eterno. En este souvenir, yo recuerdo el souvenir
que aquí quiere decir el presentarse todos juntos, junto a la presencia. Me viene, es como si se me echara encima absolutamente en un solo momento el tiempo, que es el modo de estar en el tiempo en el mundo del hombre. Eso es el tiempo es el modo de estar en el mundo del hombre, porque el tiempo es aquello de lo que podemos hablar y es nuestra invención. Es decir, que el tiempo no existe, o mejor dicho, existe el tiempo en cuanto es un modo de estar el hombre en el mundo. Estoy viejo, pasa el tiempo. El tiempo es el modo en el que el hombre está en el mundo. Por eso el misterio de la humanidad, del que el hombre vuelve a hablar siempre. El arte está hecho de tiempo, de ritmo, de medida. Esto quiere decir que Leopardi aquí dice, se me echa encima todo el tiempo junto lo eterno. Primero uno diría, bueno, pues primero el pasado, luego el presente, luego el eterno. Y no, él empieza por lo eterno, luego las estaciones muertas, después el presente. Se me echa encima todo el misterio del tiempo. Se me echa encima todo el misterio del tiempo. Bueno, la poesía no se puede traducir, lo estamos intentando. Se escriben poesías porque no se requieren otras palabras, porque basta la poesía para entender estas palabras. Es una extraña contradicción. El eterno y el presente todo junto. De hecho, dice, en esta inmensidad se ahoga mi pensamiento. Se ahoga en el sentido de que se hunde mi pensamiento. En esta inmensidad, dice, no dice, en esta inmensidad el pensamiento mío se ahoga. Dice, tenía que acabar con esta inmensidad. Tenía que cortar esta cola, no llegar a inmensidad. Que se queda encantado cuando uno, con un gesto, convierte una cosa en mediocre. Sabéis que Leopardi nunca publicó esta poesía en la primera edición de Cantos, solo en la segunda, porque no la consideraba muy, muy bonita. Los poetas nunca son los mejores críticos de sí mismos, pero él entendía que esta poesía tenía dentro de sí algo grande, fuerte, grandioso, por tanto quita inmensidad, queda en inmensidad, este bellísimo golpe, se ahoga mi pensamiento en esta inmensidad, y el naufragar en este mar me es dulce. Algunas cosas vuelven, pero no vuelven en tiempos estáticos, más bien vuelven en términos de experiencias, un acontecimiento, algo que sucede, algo que ha pasado en ese momento. El problema del indefinido que hemos dejado allí, que en Leopardi hemos dicho que aquí se hace una experiencia de infinito. Para sacar el problema zen, para eliminar el problema zen, Leopardi dice, es la anulación del yo. Dice, si el yo resultara anulado, no podría decir naufragar me es dulce. ¿Y por qué dice naufragar me es dulce? Por el yo. Porque autoconciencia está diciendo esta cosa de la propia experiencia. Si fuera una anulación del yo, o se queda callado o no dice esto. Pero el yo, que es consciente de esta experiencia de sí, que no es una anulación como el nirvana, podría decir, un naufragar dulce, una extraña contradicción, una experiencia contradictoria que es posible solo y exclusivamente no más allá de la poesía, o hablando de la experiencia humana, que no es inmediatamente accesible. Es una contradicción, podemos decirlo, naufragio dulce. Para uno que escribe poesías, el naufragio no es una palabra simple. Tiene que ver con una tradición larguísima de naufragios que desde Lucrecio, como sabéis, imagen de naufragios, un estudioso americano habla del espectador. La idea de naufragio es una idea sucesiva en la literatura, porque los grandes naufragios se deben al caos. El caos que es el mar, lo ilimitado, el apeirón, el caos que son esas pasiones. Por tanto, el hombre sabio,
Lucrecio, por ejemplo, se encuentra en la orilla y ve al que se hunde y dice, jaja, este se ha dejado tomar por las pasiones y yo, sin embargo, estoy aquí tranquilo en la orilla. Y este extraño espectador que mira a sí mismo naufragar dulcemente, que es Leopardi, en algo que evidentemente no es un caos informe, sin forma, o mejor dicho, si lo es, si lo fuera, es algo que me permite llevar a cabo una extraña experiencia de dulzura. Leopardi llega a esto. Con esto no quiero decir, no quiero ir más allá, porque podría ser mucho más largo, podría hablarse infinitamente a nivel de la poesía. Me gustaría mostrar algo que dice ya Ungaretti con respecto a esta poesía, y con ello concluyo. Dice en un determinado momento, cita algo verdaderamente bello, donde dice, como ya he citado antes, dice que Leopardi es un lector de Pascal, y esto lo sabemos todos, el riesgo el hombre del riesgo, Pascal. Leopardi leía a Pascal y dice en un determinado momento, y Ungaretti cita a Leopardi, que cita a Pascal, dice Leopardi hablando de Pascal, dice el filósofo francés en el momento del pensamiento, en la época del pensamiento, dice, su ingenio sumo había rápidamente consumido el cuerpo, las facultades mentales, su genio, y Ungaretti anota cómo estaba sucediéndole a él mismo, a Leopardi. Su genio casi le ha consumido las energías, porque, fijaos, habla del infinito, cuesta tanto. Hacer arte cuesta tanto. Pero no es que uno cueste mucho porque no se convierta en rico. Es que lo haces con todo tu yo. No hay quizás nada que tú hagas con todo tu yo. Hacer arte cuesta muchísimo. Hacer poesías como esta a Leopardi, también a Ungaretti, les cuesta muchísimo, resulta vital. Por eso, como decía ayer un muchacho, Mateo, que tiene 15 años y escribe ya poesías, dice, yo me encuentro a un nivel al que nadie, otros en muchos casos no me entienden. No intentes que lo entienda. El coste que es para ti escribir una poesía, nadie lo entiende. Tú lleva a cabo este esfuerzo como otros hacen otros esfuerzos. Por tanto, el genio de Pascal casi lo estaba consumiendo. Y después dice, Leopardi concluye diciendo, volviéndose casi loco Pascal, en ciertos misterios de la naturaleza, entraba Pascal en ciertos misterios de la naturaleza que difícilmente son expresables. Existen, pero son difícilmente expresables. Y Leopardi decía, se había convertido este genio en casi loco por la fuerza de su fantasía. Casi loco por la fuerza de su fantasía. Nosotros podríamos decir, con respecto a este gesto, lo ha escrito uno casi loco, el yermo Cerro, el cerco. Este es un tío que está loco. Loco de fantasía. Y Ungaretti nota, dice tú, Leopardi. Dice, Leopardi hablaba del indefinido. Dice, querido Giacomo, es un juego de palabras. Un juego de palabras que usas para cubrirte y hay que usarse el indefinido. ¿Qué es lo que separa el indefinido del infinito? Lo indefinido es algo que tú simplemente dejas que pertenezca al sujeto que no entiende muy bien aquello de lo que habla, pero la experiencia del campo es la misma, porque la diferencia entre indefinido e infinito al final no es muy grande. La diferencia. Para encontrarte, para cubrirte lo llamas indefinido, pero es infinito. Por tanto, tú estás llamando loco a Pascal, loco él o también tú, pensando que pueda suceder de alguna forma, no más allá de la poesía, o no por ello más allá de la poesía, un conocimiento diferente del infinito, que como hemos visto no es un conocimiento estático, sino es un conocimiento a infinito. Es un signo, una comparación, por eso es profundamente humana y al mismo tiempo profundamente extraña,
profundamente fuera de las normas, podemos decirlo así, porque tiene que darse un signo, quizá incluso un signo simple, el viento, la sonrisa de una persona, una amistad. No son cosas complicadas. El viento en la fronda no es algo complicado, es rico de significado, no es algo complicado como signo. Es tu comparar que hace que toda esta inmensidad de la que el signo te habla, sobre esa inmensidad tú decides que tu pensamiento puede hundirse, puede pertenecer a esa inmensidad, puede abandonarse en esa inmensidad. Y tú mismo puedes naufragar, pero dulcemente. Todos naufragamos, ¿eh? A fin de cuentas todos naufragamos. Tú solo tienes que decir cómo. Agitándote, poniéndote nervioso o dulcemente. Y Leopardi introduce este signo del infinito como algo que puedes conocer poéticamente, que no existe. Tanto es así que Leopardi, como sabéis, decía que con fortuna o no, o sin ella, afortunados los Homero y los anteriores, porque al principio todo era más simple y después nosotros lo hemos complicado todo. Como dice en un pasaje muy bello su imagen sobre la imaginación. Lo he leído yo en su momento. Dice, ¿qué son estas cosas en la poesía? El fingir, el imaginar. Y Leopardi dice una frase bellísima que dice: el hombre imagina al comienzo como un niño. Homero, la poesía antigua, ve lo que hay y se adhiere a lo que hay, es natural, no es sentimental, es como la naturaleza quiere. Y después él, de hecho, llora por esto, porque dice, nuestro corazón también ahora imaginamos, ahora intentamos fingir, seguimos intentando fingir el infinito. Porque dice, nuestro corazón es la mente sola. No está cambiado. Por eso nosotros somos capaces de mirar la mente sola, el infinito. Como nosotros tenemos necesidad de volver a apropiarnos de esta cosa, que para los antiguos, decía Leopardi, era algo natural. Era natural. Para concluir, querría dar voz nuevamente a la música artística. Me gustaría leer dos cosas brevísimas. Un fragmento de un poeta que amo tantísimo porque no ha habido tantísimos genios a partir del 800. Bueno, ha habido bastantes, pero no muchísimos. En una cierta parte del siglo XIX, uno era Arthur Rimbaud y otro era Jean Baudelaire. Primero fue Baudelaire y después Rimbaud. Baudelaire escribe sus Flores del Mal 20 años después de Leopardi. Y había leído a Leopardi, claro. Y justamente Baudelaire habla de un bellísimo texto traducido en las Flores del Mal, del viaje, de nosotros acunamos nuestro infinito en mares finitos. El hombre está hecho continuamente en su viaje, en nuestro viaje, de este deseo, de este acunar, usa la imagen de la madre que acuna. Nosotros acunamos a nuestro infinito en mares finitos. Esta imagen siempre me llama la atención porque es como cuando tienes en los brazos un niño, es una parte de la naturaleza, por eso te viene la ternura. El problema es las personas que tienen un niño en brazos y reconocen como el germinar de su naturaleza y les entra ternura. Obviamente, y tú estás acunando tu naturaleza infinita sobre mares finitos, dice Baudelaire. Y Rimbaud, que es como el discípulo más extremo de Baudelaire, dice: ¿qué se ha encontrado? La eternidad, el mar, que en el sol se va. El mar, que en el sol se va.
en el pasaje que encontramos en el infinito, al principio él se confía a la mirada, intenta fingirse, se siente y empieza a imaginarse con su mirada. Esta mirada, vosotros sabéis por experiencia, podemos hacerla ahora, si abrís los ojos, inmediatamente veis el mundo. En cuanto abrís el mundo, nos vemos que estamos dentro de un juego tal, en una perspectiva tal. Aquí poner las cosas, aquí, allá, pones una habitación aquí, otra allá. El oído no. El oído es él el que te ordena. Si escucha un sonido de campana, te hace recordar a tu imagen, a la imagen de tu abuela hace 50 años. Si escuchas una canción, te devuelve a un tiempo diferente y por eso es la voz, el signo. Este paso entre el ver y el oír es el paso entre la posesión y la escucha. Es la escucha de un signo que te introduce en una experiencia del tiempo, en la vida, en lo eterno, porque el infinito o tiene que ver con el tiempo. Lo eterno es la naturaleza del tiempo, que se me echa encima la naturaleza del tiempo en esta inmensidad y se ahoga mi pensamiento, se ahoga en el sentido de que se hunde mi pensamiento. En este momento entre el pensamiento y el oído es muy importante. Es una invitación para que todos trabajemos sobre este texto. Ahora yo querría hacer una cosa con mi amiga Judita sobre el baile, que me gustaría que se bailara este texto. No es posible representar el infinito. Imaginaos, no podemos representarlo como tal, el infinito, a menos que, como decía un filósofo, Sergio Fibone, copiando, dice, un gran filósofo y cardenal 400, Niccolò Cusano. Dice, la única representación posible del infinito, el punto en el que nosotros vemos el infinito, es esa cosa que no es una casualidad, inventan no los matemáticos, no los sociólogos, no los políticos, sino los artistas, cuando en el 400, en 400, nace la perspectiva de la pintura italiana. Y tenéis en la cabeza las obras maestras de las que estoy hablando y surge un punto de fuga, que es bastante identificable en el cuadro. Sabes que está y sabiendo que está, todo el resto del tiempo en el espacio del cuadro es bien visible, pero no lo aferras, no puedes encontrarlo y alcanzar el punto de fuga. Sabes que está, pero no puedes cogerlo. Es un entrever, es un conocer, pero no como posesión. Y justamente ese genio que era Don Giussani dice: el infinito es el punto de fuga de la realidad. Usaba la misma expresión coloquial, el punto de fuga. Que cuando miras las cosas, ¿cuál es el punto de fuga que las ordena? ¿Eres tú? El punto de fuga del mundo eres tú. Es el poder, esta botella. El punto de fuga infinito, lo que hace la realidad verdadera, la puedes conocer verdaderamente. Y en este sentido sucede también aquí, que ese extraño punto de fuga del infinito, nunca conceptualizable, nunca representable, nunca aferrable, nunca definible, entra en nuestra experiencia. Porque el punto de fuga es nuestra experiencia. No es que nosotros no hagamos experiencia, no es que como uno no lo tomas, no haces experiencia. Sí que haces experiencia, y es más, toda la experiencia que haces depende de ello. Si no existiera eso, no harías experiencia del mundo, o lo harías de forma falsado. Mejor aún. El hacer una experiencia del infinito con este punto de fuga de la realidad, Leopardi nos lo da en esta poesía maravillosa a través de la lectura de un signo. Es como el viento, es una inmersión, un surgir en el sentido del tiempo. Y por tanto el punto de fuga se refiere al espacio y se refiere también al tiempo. ¿Cuál es el punto de fuga del que habla? ¿Cuál es el punto de fuga de este día? ¿Cuál es el punto de fuga de esta mañana? Tu humor. ¿Cuál es el punto de fuga de hoy? Lo que has hecho. El punto de fuga del tiempo como el punto de fuga del espacio es el infinito como experiencia. Tienes que conocerlo.
aunque no lo poseas, tienes que verlo, tienes que sentirlo, tiene que echársete encima. Si no, tu experiencia, en lugar de ser visitada por el infinito, será visitada por el apeiron, es decir, por el limitado, informe por lo caótico, que como sabemos por experiencia, y lo vemos a nuestro alrededor, está desierto, es el vacío y no genera nada. E ringraziare Quisiera agradecer también a Michele Torresetti, es violinista en Múnich, y también le doy gracias a Davide Rondoni. Un aviso importante: lo que le vuelve al meeting único es el hecho que todo es completamente gratuito, aparte de la comida, pero las exposiciones, la zona para los niños, las exposiciones son una oferta para aquellos que vienen aquí y que están en casa desde cualquier parte del mundo. ¿Y saben lo que vuelve posible esta total gratuidad? El hecho que el meeting es el fruto del aporte de cada uno de nosotros, donantes, organizadores, voluntarios y artistas, hasta los visitantes que vienen aquí. Entonces, cada uno participa y regala al meeting algo que le pertenece: su tiempo, sus energías, su dinero, sus talentos. También este año es posible, por tanto, contribuir para construir el meeting a través de donaciones. Por eso, en toda la feria encontrarán zonas donde se puede donar. Veréis un corazón rojo, pone Dona Ora. Se podrá donar solo en los espacios establecidos, donde veréis a los voluntarios que visten con una camiseta roja y cuyo título es Dona Ora. Es un aviso importante, pero cuidado, que el color tiene que ser rojo, parecido al rojo. Entonces es magenta, ¿vale? Entonces, si se acercan los que tienen camisetas verdes, que no le deis dinero. Buenas tardes a todos.